Una de las primeras cosas que me sorprendieron cuando estaba haciendo el curso de milagros fue entender que para el curso el concepto de las emociones negativas era totalmente distinto al que yo traía. Para mí, cada una de las emociones era una distinta a la otra, totalmente diferentes, y cada una tiene un nombre y cada una se identifica de una forma distinta. Y aunque aquí en el mundo de las formas es así, la ira se identifica más como una, no sé, emoción efervescente, como una fuerza que quiere salir y destruirlo todo. El dolor se siente más como una sensación de introspección que duele muchísimo físicamente inclusive, que además crea como esta explosión de lágrimas, que es como la sensación o ganas de limpiar el cuerpo físico, pero que te apoca, te disminuye, te socava. Y así con cada una de las emociones, la frustración también se parece más un poco como a esa sensación de frenarte en algo que tú quieres hacer pero no salió como era, se parece a la decepción y así sucesivamente. Y a mí me ha gustado toda la vida jugar con identificar las emociones porque pues siento que así me conozco. Entonces, identificar cuando me siento triste, cuando estoy frustrada, cuando tengo envidia, cuando siento celos y ponerle nombre, identificar cómo se siente, no solamente dentro de mi mente, qué pensamientos produce, aunque vienen de unos pensamientos como que casi que reproduce más pensamientos parecidos y cómo se siente en el cuerpo, ¿no? Cómo se manifiesta físicamente. Aprendí a hacerlo así, siempre me ha parecido muy importante identificar cada una de las emociones, ponerle nombre, saber por qué me siento así. Cuando llego al curso de milagros hay una parte que dice, realmente tú lo único que sientes es miedo. Y ese miedo tiene un como hijito, que es la culpa. Esas son las únicas estados o emociones que son contrarios al amor y, y que puedes experimentar distintas al amor. Y todas las emociones negativas, yo creo que yo incluyo la culpa. Ahí yo creo que el curso dice solamente puedes experimentar lo contrario al amor y eso no es real. Tú haces como una distorsión del amor y cuando te vas en la dualidad a todo lo contrario, realmente es miedo. Y de ahí salen un montón como de hijitos o distintas emociones negativas que todas vienen del miedo, son miedo, pero que se manifiestan de formas distintas, de pronto físicamente, parecen ser distintas porque surgen de distintos tipos de situaciones y tú las identificas así. Eh, y cuando me puse a pensar con calma, dije, claro, pero ¿cuál es la razón? La razón es que el miedo, si se camufla detrás de cada una de esas emociones negativas, es mucho más difícil de ser identificado. Y el miedo es la energía con la que opera el ego. Y si el ego se camufla en distintas máscaras, no te das cuenta de que realmente lo que tienes es miedo. Así que no tienes rabia, tienes miedo. No tienes dolor, tienes miedo. No estás sintiendo culpa, tienes miedo. No tienes envidia, no tienes celos, no tienes decepción. Lo que realmente tienes es miedo. ¿Cómo traerlo, no? Y aterrizarlo aquí a nuestra práctica? Porque finalmente los psicólogos cuando vamos a terapia nos ayudan mucho y a uno le ayuda mucho identificar cada una de las emociones. ¿Cuál es mi propuesta siempre para las personas que hacen curso de milagros y que también lo pongo en práctica yo misma? Y es sí, importante identificar cada una de esas emociones negativas que estoy sintiendo en cada una de esas situaciones cuando surgen. Me pregunto por qué me estoy sintiendo decepcionada, frustrada, por qué me molestó, por qué tengo esta mínima molestia. El curso dice cualquier molestia, por más mínima que sea, y aunque tenga un nombre de una emoción distinta, al fin y al cabo es molestia. Y lo que importa es que es molestia. Y si es molestia, es porque algo en ti adentro se fue tocado, fue vulnerado, se sintió atacado y tuviste miedo. Entonces identifico por qué, cuando dije qué, cuando pensé en qué, cuando pasó qué, cuando una persona me dijo qué, fue que sentí yo esto. Y después de haberlo identificado,
esa emoción negativa y la relaciono con la situación, con la persona, con la circunstancia, con mi pensamiento, cuando yo pensé que, me voy un poco más atrás, o sea, decir, más profundo a lo más profundo de mi subconsciente y digo, ya que el curso de milagros dice que cada una de las emociones negativas es una manifestación del miedo, entonces, ¿cuál miedo originó esta emoción negativa? Los celos. Mi miedo a perder a esa persona que yo quiero, a que se vaya y me abandone y no me ame. Una decepción, miedo a no ser suficiente, a no ser reconocido o reconocida. La culpa, miedo a no poder corregir un error, al error que cometí, al daño que causé y a no poder sanarlo en mí. ¿Por qué hice esto? ¿No? Como un reproche, me siento culpable. Cuando ya he identificado cuál es el miedo que está relacionado con cada una de estas emociones, lo perdono. Bueno, me perdono por creer que si alguien, pero primero por sentir miedo de ser abandonada, de quedarme sola, de no ser suficiente, y después miedo por creer que yo puedo ser abandonada, que yo realmente estoy sola, que realmente no soy suficiente. O sea, perdonar ese pensamiento que hizo posible esto. Y el primer miedo del que habla el curso de milagros, que es del que salen todos los demás, o el que se divide o se manifiesta de muchas formas en nuestro mundo, es el miedo a creer que estamos separados de esa fuente divina que nos creó, de esa mente amorosa. Entonces, si todavía estoy teniendo miedo es porque siento que me separé de Dios. Y mi manera, hay muchas formas de conectarse con esa verdad. Mi manera, la primera que utilizo es a través de la meditación, porque en la meditación dejo a un lado esos pensamientos que me impiden conectarme con Dios dentro de mí, con ese amor que soy. La segunda es pido. Pido no ser amada, sino pido ver ese amor que soy. ¿A qué? A ese mismo universo, a ese mismo amor le pido, permíteme conocer el amor, creer en el amor, sentirlo en mí. Solo necesito querer verlo en mí. Pido esa corrección. Pido corregir esa sensación de sentirme separada del amor que me creó para poder volver otra vez a conectar con esa verdad. Y bueno, hay muchas otras formas de las que hablamos en clase de Curso de Milagros, a las que te invito si quieres participar a través de mi página web silviacorzo.com. Puedes acceder a ellas, y también pues muchas formas que el Curso de Milagros va entregando a medida que vas avanzando en la lectura del curso y de las lecciones.